para grabar. Bien, gracias. Entonces, aparte de tener esta diferencia en el objetivo de la célula que se va a formar, también hay diferencias en lo que va a ser la función que va a cumplir esa célula, ¿sí? Porque una va a ir a formar tejido, la otra va a formar ovocitos, ¿sí? Que se utilizan después para la reproducción sexual, pero como le decía, le quería decir que además la información genética que va a transmitir va a ser diferente, ¿sí? Porque en la mitosis, ¿qué pasa? Las células hijas van a tener la misma información genética que la célula madre, ¿sí? Acuérdense en que cuando hablábamos de mitosis, ¿sí? Cuando hablamos de mitosis decíamos, nosotros teníamos una célula madre, ¿sí? Que tenía un núcleo y dentro de ese núcleo iba a tener el ADN, ¿sí? Y ese ADN iba a ser diploide. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a tener dos juegos de cromosomas, ¿sí? Dos juegos de cromosomas. Y esa célula se iba a dividir por mitosis y me iba a dar dos células hijas, ¿sí? Y esas células hijas iban a ser igual a la madre, ¿sí? Bueno, supongamos que me salió el mismo circulito, ¿sí? Que también va a tener el núcleo, ¿sí? Y en ese núcleo, dentro del núcleo, también va a tener una cromosomas diploides, ¿sí? O sea que tiene dos juegos de cromosomas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tenía cuatro cromosomas, las células hijas también va a tener cuatro cromosomas y esta también va a tener cuatro cromosomas, ¿sí? Tienen la misma cantidad de cromosomas que tiene la célula madre que le dio origen, ¿sí? Eso pasa en la mitosis, ¿bien? Por eso le digo, cuando ustedes tienen una herida, lo que va a suceder es que se va a producir la mitosis para generar nuevas células del tejido dérmico y que se les cicatrice esa herida, ¿sí? Entonces las células que se forman son idénticas a la célula madre, ¿bien? En cambio acá, en la meiosis, lo que va a pasar es que a partir de una célula madre que va a ser diploide, ¿sí? Vamos a pasar por dos fases hasta llegar a la división de esa célula en la cual vamos a tener cuatro células hijas, pero con la mitad de la información genética, ¿sí? O sea que van a ser haploide. Acuérdense que cuando yo le diga haploide, se coloca la letra N. Cuando yo le digo diploide, la 2N, ¿sí? 2N significa que tengo dos juegos de cromosomas. Y en el caso de N, tengo un solo juego de cromosomas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tengo cuatro cromosomas y al final, como se me reduce a la mitad de 4 es 2. O sea que cada una de estas células hijas obtenida por meiosis va a tener solamente 2 cromosomas, ¿sí? Partí de 4 cromosomas, pero como sufrí meiosis, se me redujo el número cromosómico a la mitad, o sea que en vez de tener 4, voy a tener 2 cromosomas y 4 células hijas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de la meiosis con la mitosis, ¿bien? Por eso tienen objetivos distintos y por eso se utilizan para distintos procesos, ¿bien? Entonces, acá partimos de 4 cromosomas y terminamos en 4 cromosomas, por eso son idénticas a la madre, ¿sí? En cambio, acá partimos de 4 cromosomas y vamos a terminar con la mitad de la información genética. ¿Por qué? Porque como estas células hijas son las que van a ir a formar parte de los gametos masculinos y femeninos, tienen que portar la mitad de la información genética, ¿sí? Para que después, cuando el óvulo se fecunde con el espermatozoide, vuelvan a completar 4 cromosomas, ¿sí? Que tenía la célula original, ¿sí? Esto le estoy hablando de un individuo hipotético, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas en total, ¿sí? Entonces, de esos 46 cromosomas, 23 cromosomas lo aporta mamá y los otros 23 cromosomas lo aporta papá, ¿sí? Entonces, su mamá le da 23 y su padre le da los otros 23 y ahí nosotros podemos completar los 46 cromosomas que tenemos que tener en total, ¿sí? Pero
Por eso tiene que pasar por la meiosis para que esos 46 se reduzcan a 23, ¿sí? Porque mamá también tiene 46 y papá también tiene 46, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas en total, ¿sí? Pero tenemos que reducir a la mitad, o sea, hacerlo, reducir el número de 46 cromosomas, pasar a 23 para que aporte la mitad de la información y el otro padre aporte la otra mitad de la información. Y entre los dos completen el total de cromosomas que tiene que tener el ser humano, ¿sí? Por eso es que pasamos de un determinado número de cromosomas diploide a uno haploide para poder generar esas células gaméticas, ¿sí? No sé si ahí le quedó más claro, chicos, no sé si entendieron. Si alguno tenía esas dudas con meiosis y mitosis, ¿sí? Acá donde está la paradoja, que muchos se ríen de los matemáticos y los biólogos, porque para los matemáticos multiplicar y dividir son cosas diferentes y acá la división de la célula me está generando una multiplicación también de la célula, ¿sí? Porque estamos diciendo que la célula se divide, ¿sí? Se divide a la mitad y me da dos individuos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se multiplica la célula? Dividiéndose, ¿sí? Es la paradoja que a veces usan los matemáticos y los biólogos, ¿sí? Lo mismo acá. Partimos de una y terminamos en 4, pero se produce la reducción del número cromosómico, ¿sí? Es como que hay un juego de palabras ahí. Bien, entonces esa es la importancia de la mitosis y la meiosis, ¿bien? Y después teníamos que ver también lo que ya es también acá tenían el esquemita para que les sea más fácil de entender también lo de meiosis y mitosis. Tenían el esquema, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar qué fase es la que están observando, ¿sí? Entonces, teníamos que saber primero las fases de la mitosis, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la mitosis, bueno, acá yo le había agregado la interfase, ¿sí? Que es teníamos una interfase que es cuando ya la célula se está preparando para dividirse, ¿sí? Y iniciar el proceso de mitosis. Después teníamos lo que era la profase, que ya es cuando se desintegra el núcleo, ¿sí? Se empieza a desintegrar el núcleo, eh, la pared del núcleo, mejor dicho, ¿sí? Y se empieza a ordenar esos cromos, la cromatina que tiene adentro el núcleo, ¿sí? Se empieza a ordenar para formar lo que es el cromosoma, ¿sí? Entonces, todo eso ocurre en la profase, ¿sí? Se empieza a desintegrar la pared, la membrana nuclear, ¿sí? Se empieza a desintegrar la membrana nuclear, se empieza a ordenar ese cromosoma perdón, esa cromátida para formar el cromosoma, ¿sí? Y esta era la interfase, ¿sí? En la interfase ya el núcleo se empieza a preparar para lo que va a ser la profase, ¿sí? Entonces esta es como la etapa principal y después ya pasamos a lo que es la profase, que ahí sí ya empieza a alterarse todo el núcleo de esa célula porque se empieza a preparar para la división, ¿sí? Entonces, acá tenemos la profase, ¿sí? Después de la profase teníamos lo que es la metafase. La metafase, ¿qué pasaba? Ya tenía yo, esta cromatina ya se había ordenado en cromosomas, ¿sí? Yo ya observaba bien los cromosomas, ¿sí? Acá tenemos los cromosomas, que los cromosomas se iban a ordenar en el plano ecuatorial, o sea que se iban a alinear, ¿sí? En la mitad de la célula y estaban unidos, ¿sí? Al uso cromático por medio del telómero, que es la parte media del cromosoma, ¿sí? Entonces esta iba a ser mi metafase. Y después teníamos la anafase, que la anafase es cuando se separan las cromátidas hermanas, ¿sí? Y migran hacia los polos, ¿sí? Este es un polo y este es el otro polo. Y acá los cromosomas, ¿sí? Que estaban unidos, se separan por medio de las cromátidas, ¿sí? Una cromatida migra para un lado y la otra cromatida migra para el otro, ¿sí?
Y después tenemos lo que es ya la telofase, que ahí se vuelve a formar la membrana nuclear de esta célula y la membrana nuclear de esta célula y se produce la citoquinesis o citocinesis, que es la división del citoplasma, ¿sí? ¿Para qué? Para dar lugar a la formación de las dos nuevas células que van a ser igual a la célula madre que le dio origen, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de mitosis y eso es lo que ustedes tenían que indicar acá. Entonces, por lo tanto, la interfase va a ser el número 2, la profase es la número 3, la metafase es la número 1, la anafase es la número 5 y la telofase es la número 6, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya podían identificar las diferentes etapas de la mitosis, ¿bien? Eso es lo que tenían que hacer acá en este punto, ¿sí? Entonces empezamos por la interfase, que acá ya el núcleo empieza a alterarse, ¿sí? Porque ya se empieza a preparar para esa división. Acá el uso cromático ya se empieza a separar, ¿sí? Vamos a tener uno para acá y uno para acá. Y las cromátidas ya se empiezan a ordenar. Acuérdense que yo le había dicho en el el primer práctico también tenían lo de ADN, ¿sí? ¿Cómo se ordenaba ese ADN? Imagínense que nuestro ADN mide 2 metros de longitud, ¿sí? Y ni siquiera y necesitamos un microscopio para verlo. O sea, imagínense el empaquetamiento y la compactación que hace ese ADN para estar inserto dentro de nuestras células, siendo que mide 2 metros de longitud, ¿sí? Acuérdense que se iban enrollando, iban formando las histonas, que era como el collar de perlas, después se empezaban a enrollar más como si fuese el cable del teléfono, de esos teléfonos de antes, y los teléfonos fijos, como si fuesen esos cables del teléfono se iban enrollando en sí mismo, formando el solenoide, hasta que quedaba totalmente compactado formando los cromosomas, ¿sí? Y esos cromosomas iban a estar unidos por cromátidas hermanas, unidas en el centro por el telómero, ¿sí? Eh, entonces, partimos de la cromatina, que se compacta totalmente hasta formarme el cromosoma. Y esos cromosomas se iban a ordenar o disponer en el centro de la célula, ¿sí? Que es lo que se conoce como el plano ecuatorial, ¿sí? Después, ya en la anafase se producía la separación de las cromátidas hermanas, ¿sí? Y una migraba para un polo, para este polo, y la otra iba a migrar para el otro polo, ¿sí? Entonces ustedes van a tener los cromosomas de esta forma, también podían tener un cromosoma así nada más, ¿sí? Acuérdense que habían diferentes formas de cromosoma, otro que tenían unos brazos cortos y los otros más largos, ¿sí? Entonces, tienen diferentes formas de cromosomas, pero lo que pasa acá en la anafase es que esos cromosomas que estaban unidos, ¿sí? En el centro, se separan, ¿sí? Entonces, esta es una cromátida, ¿sí? Y esta es la otra cromátida, ¿sí? Es como que tiran de esta para este lado y tiran de la otra para el otro lado. Entonces, por eso se separan y van a formar la nueva célula, ¿sí? Acá se produce la división del citoplasma, ¿sí? El citoplasma se divide y libera una célula y otra célula, ¿sí? Por eso tenemos dos células a partir de una célula madre en lo que es la mitosis. Bien. En cambio, cuando vamos ya a, y por eso acá yo le había puesto, yo le dije, si una célula humana tiene 46 cromosomas y se divide por mitosis, ¿qué cantidad de cromosoma tendrán las células hijas? ¿Sí? Entonces yo le decía, tenemos una célula, ¿sí? Esta célula, ¿sí? Cuyo núcleo tiene 46 cromosomas, ¿sí? 46 cromosomas, ¿sí? O sea que es una célula diploide
¿sí? Y si se divide por mitosis, ¿qué va a pasar? La mitosis me va a dar dos células hijas idénticas a la madre. O sea que si es idéntica a la madre, esas células también van a tener 46 cromosomas cada una, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que tener la misma información genética que la célula madre que le dio origen, ¿sí? Porque estamos en mitosis. No hay reducción del número cromosómico. Acá se mantiene el número cromosómico. Lo único que va a pasar es que esta célula se divide y me da dos células hijas igual a la madre, ¿sí? Entonces, por eso, ¿cuántos cromosomas va a tener la célula hija? 46. ¿Por qué? Porque estamos en mitosis, ¿sí? Mitosis mantiene el número cromosómico, ¿sí? Si la madre tiene 46, las hijas también van a tener 46, ¿sí? Eso es lo que pasaba en la mitosis. Bien. Y ya en el caso de la meiosis, ¿sí? Y acá en el caso de la meiosis ya tenemos, ya es un poquito más complejo porque vamos a tener dos etapas de la meiosis, ¿sí? La meiosis se da en dos etapas. En la primera etapa vamos a tener un proceso que es muy importante, ¿sí? Que es el entrecruzamiento, ¿sí? De los cromosomas, lo que se conoce como crossing over, ¿sí? Crossing over es el entrecruzamiento. ¿Entrecruzamiento de qué? Como ven ahí, este cromosoma azul y este cromosoma rojo, ¿sí? Se llegan a tocar, ¿sí? En estos puntos. ¿Y qué va a pasar cuando se toquen esos puntos? Va a haber un intercambio de información genética, ¿sí? Por eso es que cuando se forman los gametos, nosotros podemos heredar características de nuestros padres o no, o características de nuestros abuelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es cuando se produce el intercambio de información genética entre los cromosomas que están dentro del núcleo de una célula, ¿sí? Entonces, capaz que habían genes que estaban dormidos y se activan en este momento, entonces la madre capaz que no tiene enfermedades, pero cuando tiene un hijo sí los tienen las enfermedades. ¿Por qué? Porque acá cuando se produce este crossing over, ahí se activan determinados genes, no todos, pero algunos genes pueden ser que se activen producto de este entrecruzamiento de los cromosomas. ¿Sí? Hay un intercambio de información genética entre los cromosomas que están en el núcleo, ¿sí? De una célula. Acuérdense, el ADN está en el interior del núcleo de la célula, ¿sí? Después lo que está fuera de la membrana nuclear es el citoplasma, ¿sí? Acuérdense cómo era una célula. Entonces nosotros estamos viendo esto, que es el núcleo, ¿sí? Este es el núcleo y acá tenemos lo que es la célula, ¿sí? Esto sería el citoplasma y ahí tenemos el núcleo. Pero ¿qué pasó con este núcleo? Este núcleo ya se rompió, ¿sí? Por eso es que vemos estas partecitas grises, ¿sí? Como si fuesen piedritas así. Están fragmentadas, ¿por qué? Porque el núcleo ya se rompió. ¿Por qué? Porque estamos en profase. Acuérdense que en la profase ya se desintegra la membrana nuclear, ¿sí? Se rompe la membrana nuclear. Lo mismo acá, ¿ven? Tienen todos estos fragmentos, es porque ya se rompió esa membrana nuclear, ¿sí? Entonces ya estamos en profase. El problema acá es que en meiosis tenemos que saber identificar cuál va a ser la profase 1 y cuál va a ser la profase 2. En este caso, ¿cómo nos damos cuenta que es profase 1 o es profase 2? Porque acuérdense que en meiosis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la reducción del número cromosómico, ¿sí? En meiosis se reduce el número cromosómico. Entonces nosotros dijimos, partimos de una célula que, por ejemplo, tiene 6 cromosomas, ¿sí? Que tenga 6 cromosomas porque es diploide, ¿sí? Entonces partimos de una célula que tenga 6 cromosomas y vamos a pasar por todo el proceso de meiosis
hasta llegar al final con 4 células, las cuales van a tener la mitad de la información genética. ¿Cuánto sería la mitad? Sería 3 cromosomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque partimos de 6 cromosomas. Y como se reduce, el número cromosómico se reduce a la mitad, entonces tenemos que terminar con 3 cromosomas por cada célula que obtengamos, ¿sí? Y como vamos a tener 4, entonces va a tener 3 cromosomas cada uno. ¿Por qué? Porque partimos de 6. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de acá si estamos en la profase 1 o profase 2? Porque me está diciendo que yo voy a partir de una célula con 6 cromosomas, por ejemplo, ¿sí? Una célula diploide, ¿sí? Que voy a tener 2 juegos de cromosomas. Entonces yo veo acá ¿cuántos cromosomas tengo? Tengo 1, 2 y 3, ¿sí? Tengo 1, 2 y 3. ¿Y qué más estoy observando en esta célula? Estoy observando que tengo esta porción, ¿sí? Pintada de rojo cuando todo el cromosoma es azul. Y acá también tengo esta porción pintada de rojo mientras que todo el cromosoma es azul. Y este cromosoma que es rojo tiene esta porción azul y este que es rojo también tiene esta porción azul, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá solamente tengo 3 cromosomas, ¿sí? Y tengo esas porciones pintadas. Mientras que si yo comparo esta célula, ¿qué voy a tener? Voy a tener pares de cromosomas que están conectadas, ¿sí? Que están entrecruzando porciones de cromosomas, ¿sí? Pero acá tengo pares de cromosomas. Acá tengo los cromosomas solitarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo si es profase 1 o profase 2? Primero y principal, yo sé que las dos están en profase porque tienen el uso mitótico que se está dividiendo, ¿sí? Está formando los polos, y otra porque ya se desintegró la membrana nuclear, ¿sí? Entonces yo sé que las dos están en profase porque todavía tienen los usos mitóticos que se están dividiendo y los dos tienen la membrana nuclear totalmente desintegrada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá voy a tener cromosomas solitarios y acá tengo cromosomas apareados, ¿sí? Acá tengo de a dos. ¿Y cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cromosomas, ¿sí? Y acá tengo 3. O sea que por ende, yo puedo decir que esta es la profase 1 y esta es la profase 2. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de 6 cromosomas, o sea que la célula es 2N, es diploide, y se está produciendo el crossing over, ¿sí? En este momento se está produciendo el crossing over, que es el entrecruzamiento, mientras que esta ya es la profase 2, porque acá ya se produjo el entrecruzamiento, ya tengo las porciones de cromosomas intercambiados, y encima tengo la mitad de la información genética de lo que tenía acá. Acá tenía 6 cromosomas, acá ya tengo 3, ¿sí? O sea que acá ya se redujo el número cromosómico. O sea que ya estoy en profase 2. Ya estoy en la segunda etapa de la meiosis. Acá recién estoy en la primera etapa de la meiosis porque acá todavía tengo células diploides. ¿Bien? Y después tenemos ya lo que es la metafase. ¿Por qué sé que es la metafase? Porque los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial, ¿sí? Este también está alineado en el plano ecuatorial y ya están marcados los polos, ¿sí? Y los cromosomas se unen al uso mitótico por medio de su centrómero, ¿sí? El centrómero hace que se una, ¿sí? Y se mantenga ahí en el plano ecuatorial. Y acá también por el centrómero, ¿sí? Y se mantienen ahí en el plano ecuatorial. Pero ahora, si volvemos a analizarlo, ¿cuál va a ser la metafase 1 y cuál va a ser la metafase 2? Si yo acá me fijo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas, ¿sí? Que también están apareados, ¿sí? Y están en el plano ecuatorial. Mientras que acá tengo 1, 2, 3 cromosomas nada más con las porciones de cromosomas con el cual se había apareado, ¿sí? Entonces ahí yo puedo deducir, como acá ya se redujo el número cromosómico, porque acá solamente tengo 3, en cambio acá tengo 6, ¿sí? Eso quiere decir que acá se redujo el número cromosómico, o sea que también estoy en la segunda etapa de la meiosis.
Mientras que aquí estoy en la primera etapa de la meiosis. O sea que esta sería la metafase 1 y esta sería la metafase 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la fase 2 ya tengo la reducción del número cromosómico, ¿sí? En cambio, en la etapa 1 todavía no se redujo el número cromosómico, ¿sí? El número cromosómico se va a reducir en la anafase, que ahora la vamos a ver. Vamos más abajo, a ver. Perdón, acá. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá en la anafase? Acá en la anafase, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cuál es anafase 1 y cuál es anafase 2? Porque yo que veo acá, yo veo cromosomas, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas que están migrando a polos opuestos, ¿sí? Mientras que acá yo veo 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero son, ¿qué? Las cromátidas que están migrando hacia los polos opuestos, ¿sí? Entonces, acá migran los cromosomas y acá migran las cromátidas. Bien, entonces eso hace que yo diferencie a la anafase 1. En la anafase 1 migran los cromosomas, ¿sí? Y en la anafase 2 migran las cromátidas, ¿sí? Entonces esta va a ser la anafase en la etapa 1 de la meiosis y esta va a ser la anafase en la etapa 2 de la meiosis. Bien. Y después ya tenemos por último lo que es la telofase. En la telofase, ¿qué pasa? Ya se empieza a formar de nuevo, se empieza a volver a formar en la membrana nuclear, ¿sí? Ya se empieza a acomodar esos cromosomas, ¿sí? Se empiezan a ordenar y se produce la división del citoplasma, ¿sí? Por eso ya se empieza a marcar por dónde se va a separar la célula. Se empieza a contraer esa parte del medio del citoplasma, se empieza a contraer porque por ahí es donde se va a dividir la célula. Pero ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es la telofase 1 y cuál es la telofase 2? Yo me voy a dar cuenta que es telofase 1, ¿por qué? Porque todavía tengo los cromosomas, ¿sí? Donde estos cromosomas todavía no separaron sus cromátidas, ¿sí? Acuérdense, en la anafase 1 se separan los cromosomas, ¿sí? Entonces, 3 cromosomas vienen a una célula y los otros 3 cromosomas van a la otra célula, ¿sí? Entonces, esta es la telofase 1. Mientras que en la anafase 1 se separan las cromátidas, ¿sí? Estas cromátidas vienen hacia acá, ¿bien? Y acá yo ya voy a tener la reducción del número cromosómico, ¿sí? Estos cromosomas son haploides, ¿sí? No están formando no están formando los cromosomas no están unidos, ¿sí? Por las cromátidas, sino que acá las cromátidas están solas formando, ¿sí? Esta célula y acá también estas cromátidas están formando esta célula, ¿sí? Porque acá ya se redujo el número cromosómico y entonces acá vamos a tener N, ¿sí? Ya no tenemos 2N, sino que tenemos N igual a 3. Por lo tanto, voy a tener 1, 2 y 3 cromosomas. 1, 2 y 3 cromosomas, ¿sí? Pero acuérdense que esto es lo que pasa con esta célula, ¿sí? Esta célula también hace lo mismo. Por eso es que obtenemos 4 células de esta, ¿sí? Tenemos una 2, que es la división de esta, y después tenemos una 2, que es la división de esta. Por eso obtenemos 4 células al final de la meiosis, ¿sí? Porque estos cromosomas separan las cromátidas hermanas y me da esto, y estos 3 cromosomas también separan sus cromátidas hermanas y me da estos, ¿sí? Por eso es que eh, obtenemos 4 células, ¿sí? En la meiosis. Bien, entonces esa es la forma que ustedes se tienen que dar cuenta si están en anafase 1 o en anafase 2 o en telofase 1 o telofase 2. Tienen que fijarse bien.
¿Son cromosomas o son cromátidas hermanas? ¿Sí? Por eso que yo le decía que se dice que la meiosis 2 es similar a la mitosis. ¿Por qué? Porque en la mitosis también se separan las cromátidas hermanas. ¿Sí? Lo mismo que en la meiosis 2. En la meiosis 2, en la anafase de la meiosis 2, se separan las cromátidas hermanas. ¿Sí? Diferente a la anafase 1, que se separan los cromosomas. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia cuando vemos meiosis de mitosis. ¿Sí? Por eso la meiosis es un poquito más compleja, porque lleva este proceso se hace en dos etapas. ¿Sí? Solamente que tienen que fijarse si son cromosomas o son las cromátidas las que se están separando. ¿Bien? Por eso acá ustedes tenían este punto que le decía. Si una célula tiene 24 cromosomas y se divide por meiosis, ¿cuántos cromosomas tendrán las células hijas? ¿Sí? Entonces partimos de 24 cromosomas. ¿Sí? Si tenemos 24 cromosomas, pero se divide por meiosis, ¿qué pasa con este número cromosómico? Ese número cromosómico se reduce a la mitad. ¿Sí? Entonces, en vez de tener 24 cromosomas, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 12 cromosomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que dividirlo a la mitad. Bien, vamos a reducir el número cromosómico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la meiosis, el proceso de meiosis es lo que, eso es lo que hace, reducir el número cromosómico a la mitad para que un individuo aporte el 50% de la información genética y el otro individuo aporte el otro 50% de la información genética, ¿sí? Entonces, el individuo las células hijas van a tener 12 cromosomas, ¿sí? Y en el caso más abajo le dice, si una célula tiene 24 cromosomas y se divide por meiosis, ¿cuántas células hijas se van a formar? Se van a formar 4 células hijas, ¿sí? Diferente a la mitosis, que se formaban 2 células hijas. Acá vamos a obtener 4 células hijas, ¿sí? Que también se la conoce como tetrámera. ¿Sí? Y por eso acá yo le había hecho este cuadrito para que ustedes tengan esto para estudiar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las diferencias de la mitosis y la meiosis? Que la mitosis forma 2 células hijas, mientras que la meiosis forma 4. El número de cromosomas de estas 2 células hijas va a ser 46, es diploide, mientras que en la meiosis es la mitad. En vez de 46, solamente es 23, ¿sí? En la mitosis hay recombinación, no. En el único proceso donde hay recombinación es en la meiosis y principalmente el crossing over se produce en la metafase, ¿sí? Cuando los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, ahí es donde se produce el entrecruzamiento, ¿sí? ¿Cuántas divisiones tiene la mitosis? Solamente una, y la meiosis tiene 2 porque se da en 2 etapas. Primero separa los cromosomas y después separa las cromátidas, ¿sí? Para reducir el número cromosómico. Bien, por eso este cuadrito le iba a permitir a ustedes poderlo estudiar mejor a la diferencia de mitosis y meiosis. Bien, no sé si le quedó alguna duda. Si ahí lo entendieron mejor, si tienen o no tenían problemas con lo de mitosis, lo habían entendido. Profe, yo hasta ahí sí, bien. Ahora quiero ir a los ejercicios, ver cómo me fue. Bien. Bueno, en el caso de los ejercicios de las leyes de Mendel, ¿sí? El ejercicio este de los cobayos, ¿sí? El ejercicio de estos dos cobayos tienen que tener en cuenta las leyes de Mendel, ¿sí? La primera ley de Mendel le decía la ley de la uniformidad. ¿Qué pasaba? Yo cruzaba un individuo homocigota dominante con un homocigota recesivo y la F1 que iba a obtener iba a ser sí o sí
heterocigota, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el individuo va a recibir la mitad de información genética del padre y la mitad de información genética de la madre, entonces va a tener 50 y 50% de información genética, ¿sí? Entonces va a tener genes dominantes y genes recesivos, pero obviamente que va a ser superior y va a enmascarar a las características de ese recesivo. Entonces, cuando yo vea el fenotipo, va a ser el fenotipo de la característica dominante, ¿sí? El recesivo yo no lo voy a ver. Sí va a estar genéticamente, pero yo no lo voy a observar, ¿sí? Solamente se expresa el, en el fenotipo, solamente se expresa el carácter dominante, ¿sí? Entonces, en este ejercicio que le dice que ustedes tienen el pelaje negro de los cobayos es un carácter dominante, ¿sí? Entonces le dice, a ver si lo podemos hacer acá. A ver, esperen, porque si no, después se mezcla todo. Así lo entienden mejor. Entonces acá le dice que el pelaje negro, ¿sí? En el caso de los cobayos, el pelaje negro es un carácter dominante, ¿sí? Entonces, carácter dominante va a ser el pelaje negro. Bien, pelagro es carácter dominante. ¿Qué más me dice? Que el blanco es recesivo, mientras que el carácter recesivo es el blanco, ¿sí? Pelaje blanco. Bien, entonces me dice que el cruzamiento se da. Una cobaya puro negro se cruza con uno blanco, ¿sí? Entonces acá al negro nosotros le vamos a poner, la vamos a designar con esta letra, ¿sí? N mayúscula, ¿sí? Porque es dominante, entonces se le pone letras mayúsculas. Y este que es blanco, que es recesivo, le vamos a poner N minúscula porque es recesivo, ¿sí? Entonces, esta denominación es para el dominante y esta denominación es para el recesivo, ¿sí? La N mayúscula para el dominante y N minúscula me indica recesividad, ¿sí? Entonces me dice que yo tengo que cruzar una puro negro con uno blanco, ¿sí? Entonces, si tengo que cruzar puro negro, o sea que tiene que ser este carácter dominante, ¿sí? Yo voy a decir, este se cruza con un blanco que es esta característica, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo el cruzamiento. Bien, me dice que primero voy a tener que ver la F1. La F1, ¿qué es? Es la primera descendencia que obtengo por este cruzamiento, ¿sí? Vendría a ser el hijo de estos dos individuos, ¿bien? Pero ¿cuál va a ser el genotipo que voy a obtener si cruzo un puro negro con un puro blanco? Acá, si yo saco gametos, ¿qué quiere decir gametos? Yo quiero saber cuáles van a ser los genes, ¿sí? Que se van a transmitir de este y cuáles son los que se van a transmitir de este. Este solamente puede transmitir este gen, N mayúscula, y este solamente puede transmitir N minúscula, ¿sí? No puede transmitir otro más porque estos son los únicos caracteres que tiene. Bien, entonces si yo los cruzo, mi F1 me va a dar una heterocigota. ¿Por qué? Porque un padre, ¿sí? Un padre le está proporcionando este genotipo, ¿sí? Y el otro padre le está aportando este genotipo, ¿sí? Entonces el individuo recibe 50% de uno, ¿sí? Y 50% del otro padre, ¿sí? Por eso queda ahí mitad y mitad, ¿sí? Por eso tiene mitad de un padre y mitad genes del otro padre, ¿bien? ¿Y qué va a pasar? Esto va a ser esto es el genotipo. Si yo le digo qué genotipo tiene ese individuo, el genotipo es heterocigota, ¿sí? Ese es el genotipo, ¿sí? Entonces, si yo le digo qué genotipo tiene ese individuo,
el genotipo es heterocigota. ¿Por qué? Porque tiene mitad de genes dominantes y mitad de genes recesivos, ¿sí? Entonces es un heterocigoto. Pero ahora si yo le digo qué fenotipo tiene, ¿qué fenotipo va a tener? Tiene fenotipo pelaje negro, ¿sí? ¿Por qué tiene pelaje negro? Porque el dominante es el pelaje negro, ¿sí? Me está diciendo que el carácter dominante es pelaje negro. O sea que este pelaje negro enmascara a este pelaje blanco, ¿sí? Entonces, todos los individuos, toda la descendencia de este cruzamiento van a ser pelaje negro, ¿sí? Por más que yo cruce un blanco con este negro, la descendencia va a ser negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el individuo es heterocigota y el fenotipo es pelaje negro, ¿sí? Pero ¿qué me dice acá? Acá me dice, bueno, que yo cruce el negro con el blanco, ¿sí? Pero me dice qué fracción de la F2 negra se espera que sea heterocigota. Este yo le dije que es la F1, es la primera descendencia que obtengo por este cruzamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que volver a cruzar este individuo para saber cuál va a ser mi F2. Pero para volverlo a cruzar, lo que yo hago es cruzarlo por el mismo individuo, ¿sí? Entonces digo, este heterocigota lo voy a cruzar con el mismo individuo que obviamente también va a ser heterocigota, ¿sí? Lo cruzo con otro individuo que sea igual a él, ¿sí? Para ver si me va a aparecer algún individuo blanco ahí en este cruzamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese individuo me va a dar, este individuo me va a dar genes dominantes, pero también me va a dar genes recesivos, ¿sí? Entonces, me puede dar, si yo saco gameto, me puede dar genes dominantes, pero también puedo obtener genes recesivos, ¿sí? Mientras que este individuo lo mismo, me va a dar genes dominantes, ¿sí? Puedo obtener genes dominantes, pero también puedo obtener genes recesivos, ¿sí? Esas son las dos posibilidades que tengo. Genes dominantes y genes recesivos. Y este también, genes dominantes, genes recesivos. Entonces, ¿qué hago? Hago un cuadro de Punnett, ¿sí? Y el cuadro de Punnett, ¿qué hacía? Primero tenía que ver cuáles eran los gametos que se iban a formar, ¿sí? Que me iba a dar este individuo porque yo lo pueda cruzar. Entonces, como le dije, este individuo solamente me puede dar gametos N o gametos N chica, ¿sí? Y este N grande y N chica, ¿sí? Entonces, si yo hago el cruzamiento, este N por N me queda todo dominante. Ahora, si hago este N por este N, me va a quedar una heterocigota, ¿sí? Ahora, si hago este por este, también me queda una heterocigota, ¿sí? Y ahora si hago este chica con este chica, me va a dar un blanco, ¿sí? Entonces, la única posibilidad de que estos dos, ¿por qué? Porque el fenotipo de este es negro, ¿no? Este es un cobayo negro, ¿sí? Este es un cobayo negro, y este también es cobayo negro, solamente que son heterocigotas, pero yo no sé que son heterocigotas. Yo solamente estoy viendo que son dos cobayos negros, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ¿por qué si yo cruzo dos individuos que son de pelaje negro, tengo una probabilidad de que me dé blanco, ¿sí? ¿Por qué aparece un cobayo blanco si los dos son negros? Bueno, ¿por qué aparece? Porque son heterocigotas. Tiene enmascarado el gen recesivo que me va a dar ese individuo blanco, ¿sí? Entonces, si yo digo cómo es la frecuencia genotípica, el genotipo vamos a tener 25% de homocigota dominante, 50% de heterocigota y 25% de homocigota recesivo. Recesivo,
¿sí? Ese es el genotipo. El genotipo, acuérdense que tiene que ver con los genes, ¿sí? Entonces, este va a ser mi dominante y estos dos son los recesivos. Y esto también es, perdón, estos dos son los heterocigotas y esto es el recesivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo digo 25? Porque si yo lo divido en 4, ¿sí? Este es 25, este es 25, este es 25 y este es 25, ¿sí? De mi 100% lo divido en 4 y me queda 25, 25, 25 y 25. Entonces tengo 25% homocigota dominante y si sumo estos 25 con estos 25 me da 50, ¿sí? Entonces tengo el 25% de probabilidades que me dé dominante, 50% de que me dé heterocigota y un 25% de probabilidad que me dé recesivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que en este caso este es el genotipo. Ahora, si yo le digo el fenotipo, ¿cómo es el fenotipo de ese cruzamiento? Yo voy a decir, este va a ser negro, ¿sí? Porque es dominante. Y este también es negro, porque acá tengo el carácter dominante que enmascara a este recesivo. Y este también es negro porque esto es lo mismo que esto, ¿sí? O sea que acá tengo un 75% de individuos negros, con pelaje negro, ¿sí? ¿Por qué 75? Porque 25 más 25 más 25 son 75. Y un 25% de probabilidades que el pelaje sea blanco. Porque la única posibilidad de que sea blanco es que los dos genes, perdón, los dos alelos sean N chica, ¿sí? No sé si entendieron ahí, chicos, o no. Y esta es la primera ley de Mendel, ¿sí? La primera ley de Mendel le dice la ley de uniformidad. Yo cruzo dos individuos homocigotas y la F1 me va a dar que el 100% de los individuos tienen el mismo genotipo y fenotipo. O sea que el 100%, todos los hijos de este cruzamiento van a ser heterocigotas con pelaje negro el 100% de la F1. Por eso le dice uniformidad, porque todos son iguales, ¿sí? Todos los hijos obtenidos por este cruzamiento de una homocigota por un homocigota recesivo. Homocigota dominante por homocigota recesivo me da una heterocigota y por lo tanto todos van a tener el mismo fenotipo. Ahora en la F2, ¿qué va a pasar? Yo cruzo este individuo por otro igual, ¿sí? Un individuo por otro que tiene el mismo genotipo, o sea que una heterocigota por otro heterocigota, y me va a dar un 25% de homocigota dominante, un 50% de heterocigota, un 25% de homocigota recesivo, ¿sí? Eso en cuanto al genotipo. Pero si yo le pido el fenotipo, ahí yo voy a observar que voy a tener el 75% de individuos con pelaje negro, ¿sí? Mientras que el 25% es pelaje blanco. Entonces la pregunta es, ¿qué fracción de la F2, esta es mi F2, esta es la F1, cuando hago el primer cruzamiento, pero este es mi F2, ¿sí? Esta es la F2, esta es la F2, ¿sí? ¿Qué fracción de esta F2 negra se espera que sea heterocigota? Entonces, ¿cuánto va a ser heterocigota? El 50%, ¿sí? Acá lo calculamos. Ay, perdón. El 50%, ¿sí? De la F2 va a ser heterocigota, ¿sí? Entonces, en la F1, el 100% es heterocigota, ¿sí? En la F1 el 100% es heterocigota y en la F2 solamente el 50% es heterocigota. ¿Por qué? Porque ya me aparece un homocigota recesivo y ya me reduce la probabilidad. Bien. No sé si entendieron el problemita. ¿Le quedó alguna duda? No, ahora sí entendí, profe. Bien. Entonces acuérdense que este es el ejemplo de la primera ley de Mendel, ¿sí? Acá aplicamos la primera ley de Mendel, ¿sí?
Cruzamos un carácter dominante por otro carácter recesivo y la F1 me da 100% heterocigota, ¿sí? Todos los individuos son iguales, todos van a tener pelaje negro. Por eso es la ley de la uniformidad, ¿sí? La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad, 100% de heterocigota, ¿sí? Ya en la F2, ahí recién me vuelve a aparecer un homocigota recesivo, o sea que ahí recién me puede aparecer un pelaje blanco, ¿sí? Por eso le digo, cruzo dos animales que son de pelaje negro y en la descendencia me aparece uno que tiene pelaje blanco. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué pasó? Que los padres eran heterocigota, ¿sí? Y tenían el gen que codificaba para pelaje blanco enmascarado, ¿sí? Dormido ahí en, en el genotipo heterocigota, ¿sí? Eso es lo que pasa con los genes, ¿sí? A veces se expresan, a veces no se expresan, ¿bien? Entonces, ese era para aplicar la primera ley de Mendel, ¿sí? Y vamos a hacer todo ese ejercicio para aplicar la primera ley de Mendel. Y después el otro punto, el otro ejercicio era, sí, ya le explico, a ver. Y el otro ejercicio, este de las vacas, sí, que tenía el color negro del pelo, que estaba determinado por un alelo recesivo, mientras que el blanco lo está por el alelo dominante, ¿sí? Y acá tenían que buscar, bueno, para la producción de leche, ese creo que sí lo habíamos hecho, al ejercicio ese. Sí, sí lo hicimos. Este, este también que tenía los cuernos. Este es el que no habíamos hecho, el 12. Bueno, el 12, este lo único que tienen que hacer acá, creo que este que me habían consultado. Este en el 12, que este creo que no lo hicimos en clase, este 12, acá lo que tenían que hacer era, ustedes tienen el conejo que le dice pelo corto es A, o sea, es dominante. Y es dominante sobre el pelo largo, ¿sí? Pelo corto es dominante sobre pelo largo, ¿sí? Y hicieron estos cruzamientos, ¿sí? Y obtuvieron estos resultados. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá en este ejercicio es hacer los cruzamientos, ¿sí? Porque yo ya le digo que se cruza corto por largo y me da mitad corto y mitad largo. Lo que ustedes tienen que poner es el genotipo, ¿sí? O sea, ¿cómo van a poner el genotipo? Como estábamos haciendo hace rato. Entonces me dice que pelo corto es dominante sobre pelo largo. Pelo largo es recesivo, ¿sí? Entonces se pone con la A chiquita. Bien. Entonces, si yo cruzo un dominante pelo corto por un recesivo pelo largo, ¿sí? Que es lo que me dice acá, corto por largo. Me va a dar mitad corto y mitad largo. ¿Cómo hago para que me dé mitad corto y mitad largo? Entonces acá vamos a ver si este es, si bien acá tiene que ser dominante, pero no sé si es homocigota o heterocigota, ¿sí? Y me dice que me va a dar mitad corto, o sea que si me da mitad corto, vamos a tener esto y me va a dar mitad largo, ¿sí? Entonces, la única forma para que yo tenga 50% corto y 50% largo es que yo acá tenga un heterocigota, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un heterocigota, entonces este individuo va a dar la mitad, ¿sí? Si hago el cuadro de Punnett acá, a ver, hagamos el cuadro de Punnett, ¿sí? Si yo hago el cuadro de Punnett para hacer el cruzamiento, ¿sí? Entonces, un padre, este padre va a dar gametos A mayúscula, ¿sí? Y también va a dar gametos A minúscula, ¿sí? O sea que esos son los gametos que voy a tener de este padre. Mientras que este padre solamente me da A chica nomás, ¿sí? Solamente voy a tener esta A y esta A, ¿sí? Son los únicos gametos que obtengo de este padre, ¿sí? Que es el de pelo largo porque es recesivo. Mientras que este, que es pelo corto, puedo tener este heterocigota, ¿sí? Entonces, cuando yo haga el cruzamiento, voy a decir A grande por A chica, me queda
esto. A grande, perdón, A chica por A chica me queda esto, ¿sí? Uy, perdón. Y este A grande por A chica me queda esto, ¿sí? Y este A chica por A chica me queda esto, ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿cuál es el genotipo? ¿Sí? El genotipo de este cruzamiento va a ser 50% heterocigota, ¿sí? ¿Por qué es heterocigota? Porque tengo esto, que la mitad es dominante y la mitad es recesivo, y voy a tener un 50% de homocigota recesivo, ¿sí? Estos son homocigotas recesivos, entonces voy a tener 50% y 50%. Pero si yo veo el fenotipo, que es lo que me está diciendo acá, que la progenie es mitad corto y mitad largo, yo voy a ver que el 50% tiene pelaje corto, ¿sí? Porque dijimos que esta A mayúscula codifica para pelaje corto, ¿sí? El pelaje corto es el dominante. Entonces, como el pelaje corto es el dominante, este enmascara a este recesivo, entonces tengo el 50% de pelaje corto, ¿sí? Y el 50% de pelaje, de pelo largo, perdón, de pelo largo. ¿Por qué? Porque la única forma que yo tenga pelo largo es que los dos sean a chica, o sea que sea homocigota recesivo, ¿sí? Y entonces voy a tener 50% de recesivo, o sea, 50% de pelo corto, y 50% de heterocigota, o sea, 50% de pelo corto, ¿sí? Pelo corto y este pelo largo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer acá. Ustedes tienen que buscar el genotipo, ¿sí? Yo ya le doy el fenotipo, ustedes tienen que buscar el genotipo. En función de la progenie que le dice acá, ustedes tienen que buscar el fenotipo, perdón, el genotipo y fijarse, ¿sí? Si va a ser heterocigota o va a ser homocigota dominante o va a ser homocigota recesivo. Por ejemplo, acá le dice corto por corto, todos son cortos. O sea que si todos son cortos, quiere decir que la descendencia va a ser esta, ¿sí? Porque acuérdense que el corto es dominante, o sea que los dos genes van a ser A mayúscula, y eso quiere decir que los padres eran corto perdón, corto por corto, ¿sí? Pero alguno de ustedes me puede, o sea, si hago un dominante, una homocigota dominante por otro homocigota dominante, me va a dar también una homocigota dominante, ¿sí? Entonces esta sería la F1, ¿bien? Y ahí me da todos cortos. Pero alguno de ustedes también me podría decir que podríamos tener este cruzamiento, que los padres, que uno de los padres sea heterocigota y lo crucemos por un homocigota dominante, ¿sí? Y entonces ahí también la descendencia, ¿cómo va a ser? Si hacemos el cuadro de Punnett, ¿sí? Vamos a decir, un padre, ¿sí? Un padre solamente da todos A grande, ¿sí? O sea que voy a tener acá A grande, ¿sí? Mientras que el otro padre va a dar un gameto A grande y el otro gameto va a ser A chica, ¿sí? Y entonces ahí hago el cruzamiento A grande por A grande, ¿sí? A grande por A grande. Y acá también tengo A grande por A grande, o sea que ahí ya me está dando todo pelaje corto. Y acá voy a hacer A grande por A chica. Y acá también voy a hacer A grande por A chica, ¿sí? Si bien me da, si analizamos el genotipo me da 50%, 50% homocigota dominante, pero también me da un 50% de heterocigota, ¿sí? Entonces, si analizamos el genotipo, me va a dar, estos son homocigotas, ¿sí? 25 más 25 es 50. Pero acá me va a dar heterocigota, o sea que también me da un 50% de heterocigota y un 50% de homocigota.
Pero si yo analizo el fenotipo, voy a decir que todos tienen pelaje corto. ¿Por qué? Porque el gen A grande me está codificando para pelaje corto y enmascara a este gen A chica, ¿sí? Entonces, el 100% es pelaje corto, solamente que el 50% dominante y el 50% heterocigota, ¿sí? Entonces, en este caso, que es corto por corto, yo puedo tener este cruzamiento en el que los dos son dominantes o en el que uno es heterocigota y el otro es homocigota dominante, ¿sí? Y en esos dos casos, mi descendencia va a ser todo corto, ¿sí? ¿Entienden cómo tienen que analizar esto para sacar para analizar el genotipo? Bien. Entonces, este es el que no había faltado hacer, ¿sí? Pero bueno, ese era más o menos para que ustedes practiquen, porque a ellos ya le daba el resultado, ¿sí? Yo le doy el fenotipo, ustedes tienen que buscar el genotipo, ¿sí? Entonces, de esa forma, haciendo el cuadro de Punnett, ustedes se van a dar cuenta si es un heterocigota o si es un homocigota. Y como ven, puede haber varias respuestas a la misma pregunta, ¿sí? Porque acá pueden cruzar dos homocigotas dominantes o un heterocigota por un homocigota dominante y lo mismo le va a dar todos cortos, ¿sí? Entonces ahí también pueden tener más de una respuesta, ¿sí? Por eso tienen que analizar bien cómo van a hacer el cruzamiento, ¿sí? Y ahí si se dan cuenta es como un jueguito. Bien, entonces me dice la 16. Acá en el ejercicio 16, ¿sí? ¿Qué tienen acá? Acá le dice que una planta tiene sus hojas compuestas y aserradas, ¿sí? Compuestas y aserradas. Me está dando dos características, ¿sí? Entonces, si yo lo analizo, ahí ya me está diciendo que tengo dos características, que la hoja es compuesta y también es aserrada. Se cruza con otra planta que tiene hojas simples y lobuladas, ¿sí? Entonces ahí yo ya podría analizar que se está tratando de la tercera ley de Mendel, ¿sí? Que la tercera ley de Mendel me habla de los caracteres independientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no porque una planta sea compuesta, sí o sí tiene que ser aserrada, ¿sí? O que si la hoja es simple, sí o sí tienen que ser lobuladas, ¿no? Sino que son independientes. Entonces yo puedo tener hojas compuestas aserradas o hojas compuestas lobuladas, hojas simples aserradas o hojas simples lobuladas. Los caracteres son independientes, ¿sí? Segregan de forma independiente, no están, eh, no están unidos, ¿sí? Entonces, ahí yo cuando ya leo esa partecita, esa oración, yo ya me doy cuenta que se está tratando de la tercera ley de Mendel, ¿sí? Y la tercera ley de Mendel habla eso, de la herencia de caracteres independientes, ¿bien? Esperen un ratito, chicos, que voy a prender la luz porque si no está todo oscuro. Bien, entonces ahí ya empezamos con la tercera ley de Mendel, ¿sí? Y vamos a analizar esto. A ver si voy a tener lugar porque esto... si no, a ver, esperen que lo pongo más abajo, cosa que tengamos espacio para poder analizar. Porque esto, la tercera ley de Mendel es un poquito más larguita, porque hay que analizar esos caracteres, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer esto. Siempre tengo que sacar yo tengo que leer bien el ejercicio porque ahí en el ejercicio tengo todos los datos que tengo que analizar, ¿sí? Entonces me dice, tengo hojas compuestas y aserradas, ¿sí? Y también me dice que tengo esta que es hoja compuesta aserrada, se cruzar, se pone una X, ¿sí? Esa X significa que se cruzaron. Se cruza con una planta de hoja simple lobulada, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo mi cruzamiento. Pero ¿qué me dice acá? Me dice que cada progenitor es homocigótico para una de las características dominantes. Bien.
y para una de las características recesivas. ¿Qué quiere decir este trabalengua? Me dice que el progenitor es homocigótico. Entonces, ustedes saben que puede ser homocigota dominante o homocigota recesivo, ¿sí? Me dice que es homocigótico para una de las características dominantes y para una de las características recesivas, ¿sí? Cada progenitor. Bien. Y otra cosa también que me pregunta acá es, ¿cuál es el genotipo de la F1? ¿Y cuál es el fenotipo? Luego, si cruza individuos del F1, ¿qué fenotipos voy a tener en la F2 y qué proporción? ¿Sí? Entonces, acá yo le hago la aclaración. Tengo que utilizar la C para compuesta, ¿sí? O sea que hoja compuesta lleva C mayúscula y hoja simple lleva C minúscula, ¿sí? Hoja simple lleva C minúscula, ¿sí? Por eso ahí abajo le hago la aclaración, ¿bien? Hoja compuesta es C mayúscula, hoja simple es C minúscula. Lobulada es A mayúscula, o sea que acá, lobulada, es A mayúscula, y A cerrada es A minúscula, ¿sí? Entonces a ellos ya le había dado la notación. O sea que las compuestas son dominantes, por eso es la C mayúscula, y las simples son recesivas, por eso es la C minúscula. A mayúscula es lobulada, o sea que lobulada es el carácter dominante, y la A cerrada es A minúscula, o sea que A cerrada es el carácter recesivo, ¿sí? Entonces nos vamos acá, que me dice, cada progenitor es homocigótico para una de las características dominantes, ¿sí? Entonces, si hoja compuesta es dominante, o sea que dice que es homocigótico para las características dominantes, ¿sí? Cada progenitor es homocigótico para una de las características dominantes. Lobulada es dominante, o sea que también es homocigótico para la característica dominante que es lobulada. Hoy acá se me quedó ya. A ver, acá. Dominante para lobulada, ¿sí? Bueno, ahí me quedó media chueca la A, pero bueno. Eh, y me dice que, y para una de las características recesivas, ¿sí? Cada progenitor es homocigótico para una de las características dominantes y para una de las características recesivas. Ah, perdón, acá. A ver. Bien. En este caso tenemos hojas compuestas y aserrada. Aserrada dijimos que era recesiva y hoja compuesta simple también es recesiva y lobulada es dominante, ¿sí? Entonces, acá, a ver si me queda igual. No queda bien, pero bueno. Y esta es recesiva y esta también es recesiva, ¿sí? Entonces ahí ya me quedan los genotipos de cada característica, ¿sí? Entonces me dice que yo tengo que hacer el cruzamiento, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el cruzamiento de estos caracteres? Como le dije, estos son caracteres independientes, ¿sí? Que sea compuesta no quiere decir que sí o sí tiene que ser aserrada y que sea simple no quiere decir que sí o sí tiene que ser lobulada, sino que justamente una planta tiene esta característica y la otra planta tiene esta característica, ¿bien? Entonces, cuando yo hago la F1, hago el cruzamiento de estos caracteres en la F1, ¿qué voy a obtener? ¿Qué tengo que hacer acá? El cuadro de Punnett, ¿sí? Siempre vamos a volver a lo mismo, pero porque es lo que me va a salvar a mí, ¿sí? Si no, no voy a poder hacer el cruzamiento. Entonces lo hagamos acá para que tengamos más espacio, ¿sí? ¿Cómo hago yo este cruzamiento? ¿Sí? Se estarán diciendo ustedes ahora, me complicaron la vida, ¿cómo hago esto? Lo primero y principal que tienen que hacer es, como siempre, sacar gametos, ¿sí? Entonces vamos a sacar gametos de una planta, ¿sí? Que va a actuar como el macho y la otra planta que va a actuar como la madre, ¿sí? La hembra. Bien.
Entonces, ¿cuáles serían los gametos que podemos obtener acá para hoja compuesta? Como es dominante, homocigota dominante, solamente vamos a tener caracteres, solamente vamos a tener gameto C, ¿sí? Solamente podemos obtener C, ¿por qué? Porque es el único carácter que tenemos de acá, porque es dominante, ¿sí? Solamente vamos a tener C. Y de este lado solamente vamos a tener A minúscula. ¿Por qué? Porque es homocigota recesivo. No puedo tener otro tipo de gen, porque, perdón, otro tipo de alelo. ¿Por qué? Porque la única forma de que sea cerrada es que los dos alelos sean A chica. Y en este caso, y en este caso, como es homocigota dominante, los dos van a ser C grande, ¿sí? Entonces, una vez que saqué yo los gametos de acá, quiere decir que esta planta, ¿sí? Compuesta y acerrada, va a tener esta característica, ay, perdón, estos gametos, ¿sí? Solamente va a tener C grande y A chica, ¿sí? Y en el caso de la hoja simple, solamente voy a tener C chica, ¿sí? Porque como es recesiva dominante, solamente puedo tener C chica. Y en el caso de la lobulada, solamente voy a tener A grande, ¿sí? Entonces, la única forma de tener gametos de acá es que sea, perdón, que sea C chica y A grande, ¿sí? Y como son dos alelos, entonces voy a tener dos veces, ¿sí? C chica y A grande, y acá va a tener C grande y A chica. Porque son las únicas combinaciones que puedo tener de esto. No tengo más letras, ¿sí? Solamente tengo C chica y A grande. Entonces las únicas combinaciones que voy a tener va a ser esta y esta, ¿sí? Y la voy a tener dos veces, ¿por qué? Porque tengo dos dos alelos, ¿sí? Dos alelos. Entonces, cuando yo haga el cruzamiento, ¿qué voy a decir? Vamos a hacerlo así para que quede mejor porque se va a hacer cualquier cosa. Entonces, cuando yo haga el cruzamiento, voy a decir, me va a quedar C grande por esta C chica. Entonces digo C grande, C chica, ¿sí? ¿Y qué más tengo? A grande, A chica, ¿sí? Ese va a ser el nuevo genotipo. Mientras que acá, ¿qué pasa? Yo voy a cruzar esta C grande con esta C chica. C grande con C chica. Y tengo esta A grande con esta A chica. A grande, A chica. ¿Sí? Ese va a ser el otro genotipo. Y acá, cuando haga este genotipo, voy a decir, también tengo C grande, C chica. C grande es dominante sobre C chica, por eso se pone primero. Y A grande es dominante sobre A chica, por eso también se pone la A grande primero. Y acá, ¿qué voy a tener? También voy a tener C grande, C chica, ¿por qué? Porque este es C chica y este es C grande, ¿sí? Entonces, es dominante la C grande sobre la C chica, por eso se pone primero, y también tengo A grande, A chica, y por eso se pone primero, ¿sí? Entonces, esta va a ser la combinación que me va a quedar cuando yo haga el cruzamiento de este individuo con este individuo, ¿sí? Me va a quedar esta combinación. Como ven, son las mismas, ¿sí? C grande, C chica, A grande, A chica. C grande, C chica, A grande, A chica. C grande, C chica, A grande, A chica. Todas son iguales. O sea que la F1 va a ser 100% heterocigota. ¿Por qué es heterocigota? Porque voy a tener un gen que es dominante con un gen recesivo, un gen que es dominante con un gen recesivo para cada carácter, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi carácter de hoja compuesta y simple? Yo lo tengo en el estado recesivo, ¿sí? O sea, tengo genes para los dos caracteres, pero como este es dominante, enmascara a esa hoja simple. Y acá, en el caso de la cerrada y la lobulada, tengo los genes para A cerrada, que es la A chica, y tengo los genes para lobulada, pero como la lobulada es dominante, enmascara el efecto de la A cerrada, ¿sí? Entonces, la F1 va a ser 100% heterocigota y me va a dar este genotipo, ¿sí? Este genotipo es heterocigota, porque voy a tener una grande, una chica, una grande, una chica, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser mi fenotipo? El fenotipo, ¿cómo va a ser?
El fenotipo va a ser, dijimos que C grande, ¿sí? Hace referencia a compuesta, o sea que la hoja, ¿sí? Acá vamos a poner el 100% de la planta va a tener hojas compuestas. ¿Por qué? Porque la hoja compuesta es dominante, ¿sí? Y esto está en carácter dominante. Esas hojas compuestas y la otra característica va a ser lobulada. ¿Por qué? Porque lobulada es la dominante y acá tengo el carácter dominante que está enmascarando al otro, ¿sí? O sea que el 100% de las plantas va a tener hojas compuestas y lobuladas, ¿sí? Esa va a ser la nueva característica de la planta que voy a obtener cuando yo haga el cruzamiento de esta con esta, ¿sí? Voy a obtener 100% de heterocigota y el 100% de la planta va a tener hojas compuestas y lobuladas, ¿sí? ¿Entienden ahí, chicos? Entonces me dice, ¿cuál es el genotipo de la F1? 100% heterocigota, ¿sí? ¿Cuál es su fenotipo? 100% de hojas compuestas y lobuladas, ¿sí? Ahora me dice, si se cruzan individuos de la F1, ¿qué fenotipo va a tener esa F2? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver si tengo lugar acá. Sí, acá lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Cruzar este heterocigota, o sea que tengo que cruzar esta C grande, C chica, A grande, A chica, por otro C grande, C chica, A grande, A chica, ¿sí? O sea que tengo que cruzar una planta que tiene 100% de hojas compuestas y lobuladas por otra que tiene hojas compuestas lobuladas, ¿sí? Porque acuérdense en que C grande es para hoja compuesta y A grande es para lobulada, ¿sí? Entonces, si yo cruzo estos dos individuos producto de la F1, ¿cómo va a ser mi F2? ¿Sí? ¿Cómo será mi F2? ¿Qué tengo que hacer? Como siempre, el cuadro de Punnett, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el cuadro de Punnett ahora? Hay varias formas, ¿sí? Pero bueno, a nosotros hagamos el cuadro de Punnett. ¿Qué voy a obtener de este individuo? ¿Cuáles van a ser los gametos que voy a obtener de este individuo? Acá de este individuo voy a obtener la siguiente característica, ¿sí? Voy a obtener, eh, a ver, lo hagamos así, para que entiendan. Primero voy a agarrar este carácter que es C grande, ¿sí? Y lo voy a cruzar con esta A grande, ¿sí? Entonces yo voy a tener gametos que van a ser C grande, A grande, voy a tener gametos que es C grande, A chica, ¿sí? C grande, A chica. Pero también tengo genes C chica. Entonces tengo que decir, si tengo genes C chica, también puedo tener gametos que sean C chica, A grande y C chica, A chica, ¿sí? Entonces todos esos son los gametos que yo puedo obtener de este individuo. Lo mismo que acá. Esto es lo mismo, ¿sí? Porque es el mismo individuo. Entonces cuando yo haga el cuadro de Punnett, que lo vamos a hacer acá, no importa que se tape el otro porque si no, no me va a entrar todo. Entonces, cuando yo haga el cuadro de Punnett, ¿qué voy a tener? Voy a tener estos gametos, ¿sí? Voy a tener A grande, C grande, A grande, C grande, A chica, voy a tener C chica, A grande y voy a tener C chica, A chica, ¿sí? Acá lo vamos a poner más separado. Bien. Eso va a ser un padre, pero el otro padre también va a tener lo mismo porque acuérdense que son los mismos padres, ¿sí? O sea, no son los mismos padres, sino que tienen el mismo genotipo, ¿sí? Al tener el mismo genotipo van a tener los mismos genes, ¿sí? Entonces, hago para uno y hago para el otro que va a ser el mismo, ¿sí? A ver si me entra ahí, espero que se vea. Entonces, cuando yo hago ahora el cuadro de Punnett, ay, me va a quedar
Esto voy a tener que borrarlo porque si no, nada. Bueno, igual, lo hagamos acá. Este es el fin. Bien, entonces cuando yo haga el cruzamiento de estos individuos, bien, acuérdense que acá va a ser lo mismo porque el mismo padre, va el mismo genotipo. Quiero ver si me... Bueno, espero que entre ahí todo porque ya no tengo más lugar. Capaz que alguno no va a poder ver. Bueno, entonces cuando yo haga el cruzamiento voy a decir, este C, acá tengo C grande a chica. Algunos se debe estar preguntando y diciendo, ¿por qué la profe solamente pone 2 genes? Si acá tenemos 4 genes, ¿por qué acá ponemos 2, 2, 2, 2? ¿Por qué tenemos 2, 2, 2 y 2 si nosotros teníamos 4? ¿Sí? ¿Por qué pongo la mitad de los genes? ¿Alguien se dio cuenta? Yo le dije, saquemos gametas. ¿Qué pasa con las gametas? ¿De dónde vienen? ¿Alguien se dio cuenta o no? Nadie se preguntó por qué estoy poniendo 2 letras nomás. O ya están todos perdidos. Bien, para los que no se animan a preguntar o no quieren preguntar, yo estoy partiendo de este individuo que es 2N, ¿sí? Bien, yo estoy partiendo de este individuo que es 2N. Y cuando este individuo se tiene que cruzar con este otro individuo, yo tengo que sacar gametos. ¿Qué significa eso? Que se tiene que producir la meiosis, ¿sí? Para formar los gametos que van a interaccionar, o sea, el óvulo, que va a ser fecundado por el espermatozoide, pero esos gametos se reduce el número cromosómico. Entonces, si yo acá tenía 4 genes, acá solamente voy a tener 2 genes. 4, la mitad de 4 es 2, ¿sí? Entonces yo parto de 4 genes, pero se reduce el número cromosómico a 2, por eso es que yo solamente pongo 2 genes acá. ¿Por qué? Porque un padre va a aportar 2 genes y el otro padre aporta los 2 genes, para que ahora, cuando yo haga el cruzamiento, me quede de nuevo los 4 genes, ¿sí? Y se me reconstruye de nuevo el número cromosómico del individuo que yo tenía al principio. ¿Entienden? Cuando yo le digo saquen gametos, tienen que reducir a la mitad el número cromosómico de estos gametos, de estos genes, ¿sí? Entonces, yo tenía 4 genes acá, yo solamente selecciono 2 genes, ¿sí? Por eso le digo que tienen que hacer las combinaciones posibles entre los genes, ¿sí? Por eso tengo C A grande, C A chica, C chica A grande, C chica A chica, ¿sí? Entonces, cuando yo cruzo, me va a quedar C grande, A grande, A grande. Estos gametos. En este caso acá, me va a quedar C grande, pero me va a quedar A grande, A chica, ¿sí? Porque estos codifican dominante, pero acá yo ya tengo un recesivo. Bien, y acá también me va a quedar C grande, C chica, pero me va a quedar A grande, A grande. Y acá me va a quedar una heterocigota, ¿por qué? Porque tengo genes que codifican para homocigota dominante y acá es recesivo, ¿sí? Entonces, todo esto son las posibles combinaciones que se pueden dar cuando se me produzca el cruzamiento de la F1 con otro individuo que tenga el mismo genotipo. Me va a dar todas estas combinaciones, ¿sí? Todas estas combinaciones.
Entonces esto ya es más para que ustedes se ejerciten, ¿sí? Esto de ejercitarse, porque no obviamente a la primera tienen que... Pero si ustedes relacionan lo de la mitosis con esto, le va a ser más fácil de entender, ¿sí? Entonces acá le va a quedar C chica, A chica, perdón. C chica, A chica, ¿sí? Y acá le va a quedar, ah no, acá metí la pata, este es grande. No me parece raro que me quede ahí el recesivo. Bien. Como ven, miren todas las combinaciones de genes que se dan en un cruzamiento, ¿sí? Cuando ya intervienen varios caracteres. Primero vimos para un solo carácter. Ahora estamos viendo para varios caracteres, ¿sí? Porque así es que se producen los cruzamientos en la naturaleza, ¿sí? No es que solamente se transmite un carácter a la próxima generación. A menos que, bueno, uno haga ese cruzamiento, que solamente quiero que pase un solo carácter, pero por lo general se transmiten varios caracteres a la vez y cada carácter se transmite de manera independiente del otro. Entonces, como ven acá, miren todas las combinaciones que vamos a tener, ¿sí? Entonces, me dice, ¿qué fenotipo va a tener la F2? Solamente me está pidiendo el fenotipo, no me está pidiendo el genotipo porque se van a volver locos. Entonces solamente me dice el fenotipo. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo qué fenotipo tiene la F2? Tengo que analizar todos estos caracteres, ¿sí? ¿Cómo lo voy a analizar? Bien, voy a decir esto. Acá tengo dominante para hoja compuesta, ¿sí? Dijimos que hoja compuesta es C grande, ¿sí? Entonces acá tengo hoja compuesta, acá también tengo hoja compuesta, hoja compuesta, hoja compuesta, ¿sí? Esta también es hoja compuesta, esto también es hoja compuesta porque es heterocigota, hoja compuesta, acá también tengo hoja compuesta, aquí también tengo hoja compuesta, esto también hoja compuesta y acá también tengo hoja compuesta, ¿sí? Entonces ahí ya tengo varias con hoja compuesta. La única que son hojas simples son estas que están al estado homocigota recesivo, ¿sí? Ahora analizo el otro parámetro. El otro parámetro es lobulada. Lobulada me dice que es A mayúscula. Entonces esta es lobulada. Esta también es lobulada porque está heterocigota. Lobulada, lobulada. Esta también es lobulada. Esta no. Esta es acerrada porque es heterocigota, perdón, es homocigota recesivo. Esta sí es lobulada. Esta también es lobulada, lobulada, y acá tengo una lobulada, y acá también tengo otra lobulada, acá también, y acá también, ¿sí? Entonces vamos a decir que tengo, acá vamos a escribir, la F2, ¿cómo es el fenotipo de la F2? Tengo hojas compuestas lobuladas, ¿sí? Vamos a tener hojas compuestas lobuladas, hojas compuestas y lobuladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es el carácter que tengo ahí analizado, ¿sí? Esto y esto, ¿bien? Tengo hojas compuestas y lobuladas, ¿bien? Pero ¿cuánto? Porque me dice, perdón, la proporción. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Ahora está dividido en 16, ¿bien? Entonces, de las hojas compuestas lobuladas, ¿cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 9 16avos de hojas lobuladas, ¿sí? Lo vamos a poner así, porque de 16, 9 son hojas compuestas lobuladas. Bien, estamos analizando el fenotipo. Acuérdense, estamos analizando el fenotipo.
Entonces, de 16, 9 son plantas con hojas compuestas lobuladas. Bien, pero después yo también tengo hojas que son lobuladas, pero no son compuestas, son simples. ¿Cuáles serían? Serían estas de acá, ¿sí? Esta es lobulada, pero es simple. Y esta también es lobulada, pero simple, ¿sí? Y esta también es lobulada, pero simple. Entonces tengo 1, 2, 3, ¿sí? De 16, 3 son hojas simples y lobuladas, ¿sí? Son hojas simples y lobuladas. Bien, de 16, 3 son hojas simples y lobuladas. Ahí tenemos el otro fenotipo. Bien. Y después también tenemos hojas que son compuestas, pero aserradas. En este caso, ¿sí? Que tenemos dominante para el caso de hoja simple, pero recesivo en el caso de aserrada, ¿sí? Y acá también tenemos aserrada y simple, ¿sí? Entonces tenemos simple aserrada y simple aserrada tenemos dos. No, tres, perdón. Acá también tenemos otra. Una, dos y tres, ¿sí? Bueno, no hay problema. Entonces ahí tenemos tres que son simples aserradas, ¿sí? Y después la única que va a ser simple y aserrada va a ser esta, ¿sí? Que tenemos acá, porque tiene todos los genes al estado homocigota recesivo. O sea que solamente tenemos una. De la 16, una solamente es simple aserrada, ¿sí? Y de esa era la forma que tenían que resolver este, este problemita, ¿sí? Entonces, 3 de 16 son compuestas y aserradas y solamente una de las 16 es simple aserrada, ¿sí? Ese sería el fenotipo de la F2 y esas serían las proporciones esperadas, ¿sí? Que tendríamos que obtener de los cruzamientos. Bien, entonces la única forma que tengamos simple aserrada es esta. Después esta va a ser simple, pero lobulada. Esta es compuesta aserrada, ¿sí? Esta es simple, lobulada. Esta es compuesta aserrada, ¿sí? Entonces, esas son todas las combinaciones que van a tener y así se resolvía el ejercicio 16, ¿sí? Ese era el ejercicio 16. Por eso yo le daba ahí los caracteres para que ustedes puedan hacer los genotipos, ¿sí? Yo ya le decía que el compuesto era C grande y la simple era C chica, ¿sí? No sé si le quedó ahí más claro. Y esa es la forma, esa es la aplicación de la tercera ley de Mendel, ¿sí? La tercera ley de Mendel habla de esto, de que los caracteres son independientes. Por eso tenemos hojas simples aserradas, hojas compuestas lobuladas, hojas simples lobuladas, hojas compuestas aserradas, ¿sí? No quiere decir que uno depende del otro, ¿sí? O que se van a heredarse los dos caracteres juntos, ¿no? Sino que lo hacen independientemente, ¿sí? Por eso tienen esa diferencia en la F1 y en la F2, ¿sí? Vean cómo en la F1 es 100% heterocigotas y todas son iguales, todas son compuestas y lobuladas, mientras que en la F2 podemos tener diferentes tipos de especies, perdón, diferentes tipos de forma de la hoja, ¿sí? No sé si saben cuáles son las hojas lobuladas, capaz que eso también lo pasé por alto.
Pero obviamente las hojas cerradas son las que presentan como esos dientecitos, ¿sí? Hacia arriba. Por eso es como una sierrita. Mientras que las lobuladas son las que presentan como unas onditas, ¿sí? Presentan esas ondas, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de hojas. Hojas simples, la hoja simple es la que está formada por una sola lámina, ¿sí? Tenemos la lámina y eh, y el pedicelo. En cambio, las compuestas, ¿sí? Tenemos la hoja formada por los foliolos, ¿sí? Tenemos hojas formadas por foliolos y en cambio la otra es una sola hoja entera, ¿sí? Entonces ahí tenemos la diferencia de la hoja simple, las hojas compuestas, aserradas, lobuladas, ¿sí? Entonces esos caracteres se heredan, pero de forma totalmente independiente, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna duda de este ejercicio del que más le costó. Por eso le digo, lean bien el problemita porque ahí tienen todos los datos, ¿sí? Ahí le decía, cada progenitor es homocigótico para una de las características dominantes y para una de las características recesivas. Y yo ahí abajo le daba las características, ¿sí? Pero sí, a veces uno, por querer resolverlo rápido el problema, no lo lee. Sí, a mí también me pasaba eso y después decía, ahí estaba todo lo que había que hacer, pero bueno, uno primero no lo entiende también porque sí es complicado, pero cuando uno a medida que lo va haciendo ya lo va entendiendo, ¿sí? Por eso yo le decía, por eso le dice, razone las respuestas, ¿sí? Razone las respuestas, razonar también el procedimiento, ¿sí? Por eso yo le decía, ¿por qué solamente tenemos dos caracteres? ¿Sí? Sí, en realidad el individuo tiene cuatro, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque estos son los gametos, entonces tienes que reducir el número cromosómico, ¿sí? Entonces se reduce a la mitad para volver después a reconstruir el cromosoma del individuo. Bien, bien. Los otros ejercicios sí ya lo habíamos resuelto en clases, ¿sí? Los otros sí están resueltos en la clase. El que faltaba resolver era ese el 12 y este 16 creo que no había llegado a explicarle bien. Creo que le expliqué así nomás. Em, Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que este era el trabajo práctico que más le iba a costar por los ejercicios estos de Mendel. Después los otros son más teóricos, ¿sí? Y bueno, y el trabajo práctico que hicimos en la clase pasada de mejoramiento animal, si tienen alguna duda, bueno, ya lo vemos el jueves. Ahí vamos a hacer el simulacro, vamos a ver algunas
preguntitas que podrían entrar en el examen, ¿sí? Eh, pero traten de entender las leyes, ¿sí? La de la uniformidad, la de la segregación y esta de los caracteres independientes, ¿sí? Traten de razonarla, de entenderla, de relacionarla con eso que vimos de mitosis, ¿sí? Y ahí ya lo van a comprender un poco mejor, ¿sí? Em, lo único teórico sería lo de ADN, lo de que vimos primero, ¿sí? De, de la replicación, de cómo se forma la molécula de ADN, ¿sí? Eso sería lo teórico. Después, como ven, esto es más práctico, ¿sí? Y lo que vimos el otro día también de mejoramiento animal, bueno, las definiciones de qué es herencia, qué es consanguinidad, qué es variabilidad genética, que eso también lo vimos varias veces. Eso sería lo teórico. Pero después, en el caso del planteamiento, del mejoramiento, eso ya es más práctico también, ¿sí? Y lógico también, un poco de lógica, ¿sí? Entonces, las definiciones sí serían como que la tendrán que estudiar. Y bueno, esto que yo le dije, el cuadrito de la comparación de la diferencia de meiosis con mitosis, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias de la meiosis y de la mitosis? Bien, no sé si hay otra consulta. Todo bien, pero bueno, yo me tuve que retirar un ratito, pero bueno, obviamente ya volví. Sí, Eh, Quedamos entonces que mañana es el simulacro de plagas y el sí, jueves el simulacro de genética. sí, Bien. sí, sí. Ahora el examen va a ser con, como eran múltiples choice o el formulario Google, ¿cómo será? Y el No, horario. Sí. sí, va a ser por Moodle nomás, sí, porque si no, Ajá. capaz que algunos no puedan entrar, y entonces para evitar eso ya nos quedamos con el Moodle nomás para no tener problemas, sí, porque si no, nos quedamos con el Moodle nomás y bueno, va a estar habilitado todo el día porque ustedes puedan entrar Es, cuando tengan tiempo y bueno, tienen ahí en 2 minutitos para que puedan contestar las preguntas, ¿sí? Genial, genial. Eso me preocupaba un poco el tema del horario, pero me Sí. parece muy bien. Así podemos decidir cuando estamos un poco más tranquilos. Sí, sí, ya cuando esté más relajado de los hijos, del marido, de todo, ya, cosa que se concentren bien y lean bien las preguntas, porque si no, a veces también por hacerlo rápido, o a veces se desconcentra uno y después se da cuenta y se quiere morir porque era una palabrita que no leyó bien y ahí ya está todo mal. Ah, sí, Peor máxime para... que tenemos la presión de la promocionalidad, así que Sí, sí, más los chicos que quieren promocionar, sí, y peor eso de que una vez también por hacerlo rápido o eso, mete la pata ahí y después ya se quiere morir, ¿sí? Así que lean bien las consignas, fíjense en bien, eh, así que bueno, ya ya mañana hacemos el simulacro de plagas y el jueves hacemos el simulacro de genética. Así le va bien a todos, ¿sí? Y bueno, y los que quieran promocionar, puedan promocionar, ¿sí? bien. En el caso, por ejemplo, suponte, no llegamos al puntaje para la promocionalidad, podemos obviamente regularizar, Sí, pero habrá un repechaje si tenemos en la regularización, bueno, la posibilidad de rendir una recuperación para poder promocionar. sí, yo le había dicho que los dos exámenes tenían que sacar 8, pero que podían recuperar uno de los dos, Ah, ah, ¿sí? Uno de los dos bien, exámenes pueden recuperar. Por eso el bien. recuperatorio va a ser a final del cuatrimestre, ¿sí? Entonces, los que, bueno, ahora lleguen al 8 ya tienen como un changüí ahí para el otro examen. Claro. Pero los que desaprobaron ahora, bueno, se van a tener que poner las pilas para aprobar sí o sí el otro con 8 y después ya recuperan
el primero si desaprueban el primero. Bien, bien, ¿Sí? perfecto. Entonces, uno de los dos pueden recuperar los que van a promocionar. Uno sí o sí tienen que sacar 8, o más de 8, obviamente. Y el otro, bueno, lo pueden recuperar. Bien. Muchas gracias, profe. Sí, sí, no hay problema. Mm. Así que bueno, chicos, entonces, yo creo que ese era el trabajo práctico que más le iba a costar, ¿sí? Por los ejercicios. Y bueno, como le dije, los otros eran más teóricos, más, no tenían mucho. Esto sí, porque hay que aplicar las leyes de Mendel y ahí capaz que, más en la tercera ley de Mendel, sí, porque como tenemos muchos genes y ahí sí ya se hacen como un poco más engorroso, pero bueno, ya el jueves se termina de sacar todas las dudas y hacemos el simulacro, ¿sí? Así que bueno, hasta mañana y que descansen.